Es un poco, hermano, de algo que está sucediendo a nivel prácticamente mundial, pero quisiera elevar una oración para que el Señor nos hable y nos bendiga. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos que envíes esa palabra que edifique, que exhorte y que tu nombre sea glorificado. Que esta enseñanza, Señor, venga a ser un alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu, que repercute en nuestro cuerpo, Señor. Mande el alimento necesario para nuestras vidas y que estas familias que hoy hicieron el esfuerzo por venir salgan apacentadas, bendecidas, transformadas por el poder de tu palabra, Señor. Quita toda palabra de manipulación, quita toda palabra de hombre, Señor, y permite que fluya tu Espíritu Santo dando el consejo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quisiera hablar un poco acerca de los decapitados y para ello quisiera ir a Apocalipsis 24. Me llama la atención, hermano, que aquí en Apocalipsis 24 dice: vi unos tronos y sentados en ellos los encargados de juzgar. Habían personas que estaban encargadas de juzgar, pero dice: y a los que habían sido decapitados, oiga, habían sido decapitados, les habían quitado la cabeza, habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, los que no aceptaron su marca ni en la frente ni en la mano, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjese que este remanente me llama mucho la atención porque fue un grupo de personas cristianas que llegaban a la iglesia, se sentaban, algunos tal vez eran predicadores de la palabra, otros posiblemente estuvieron en alabanza, otros fueron servidores, iban a una iglesia, pero eran cristianos. Y usted sabe que el que le abre su corazón a Cristo es salvo, porque eso es lo que dice la palabra, que todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Salvador, se le da la potestad, hay una potestad y un derecho de llamarse hijo de Dios. Si no aceptamos a Cristo, solo somos una creación. Eso es doctrina básica, lo que hemos visto. Pero mire pues, pero estos aceptaron a Cristo, iban a las iglesias, se congregaban tal vez, pero no estuvieron preparados a la hora del rapto. El rapto está por suceder, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y que los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero va a haber un remanente que Pablo le pregunta: ¿y quiénes son estos que vienen? Es una gran multitud que Pablo vio y dijo, le dijeron a Pablo, mira, a Juan, le dijeron: estos son los que vienen saliendo de la gran tribulación. Vamos ahí, por ahí, sí, vamos todos entendiendo, amén. Estos son los que están saliendo de la gran tribulación. Tal vez usted vaya a esperar un mensaje, hermano, ¿por qué me habla de catástrofe, verdad? Si solo con las elecciones ya estamos asustados. Pero eso es parte de las señales proféticas, hermano, y cada vez que hay una señal, un caos en la tierra, es una señal de que Cristo viene pronto por su iglesia. Porque la Biblia dice y declara, hermano, que nosotros debemos de ser salvos para ser guardados de la ira venidera de Dios sobre la tierra. Muchos creen que que Dios ya no va a emitir juicio sobre la tierra, y claro que sí. De hecho, usted sabe que aun cuando el Señor puso una señal y dijo, como en los tiempos de Noé, hermano, habían muchas cosas y había una catástrofe. El mundo estaba desordenado y el Señor lo hundió, mandó agua, un diluvio. Y después puso un pacto del Señor, hermano, con un arco iris, y ahora esta civilización de personajes, hermano, agarran esa bandera
cubriéndose detrás de esa bandera diciendo ya no nos puedes matar, ya no nos puedes ahogar. Pero la Biblia ahora ya no, ahora Dios dice ya no los voy a ahogar, ahora les voy a mandar fuego y azufre sobre la tierra. Entonces es increíble que Dios, mucha gente todavía dice es que Dios no nos ama, hermanos. O sea, ¿cómo es un Dios tan malo, verdad? Pero Dios ya amó, Él ya dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El punto es que no solo nos tenemos que conformar con la salvación, sino que tenemos que avanzar, hermano, para irnos en el primer viaje a las nubes y permanecer al lado de Jesucristo. Y no ser de las encuestas que vio el apóstol Juan a estos decapitados. Entonces, cuando yo miro estos personajes decapitados, de alguna manera Dios nos tendría que hablar por qué se quedaron a la gran tribulación y por qué fueron decapitados. Entonces yo encontré algunos personajes, creo que fueron algunos 7 personajes que yo encontré que fueron decapitados y que nos dejan una enseñanza para el día de hoy. Y yo lo quiero compartir con usted. Uno de ellos, hermano, lo encontramos ahí en Génesis 40, 18 al 19, y es un panadero. José de Egipto, estaba metido en la cárcel, lo habían metido en la cárcel, y este hombre era usado por Dios para interpretar sueños. Y de repente en esa cárcel cayó uno que servía el copero y cayó el panadero. Y los dos tuvieron un sueño cada uno en el mismo día. Y estaban tristes porque no sabían descifrar lo que ese sueño les quería decir. Al copero le dijo: mira, ese sueño que tuviste te va a ser restituido tu lugar y vas a regresar a ser el copero. Pero al panadero le dice en Génesis 40, 18 en adelante, dice: entonces José respondió y dijo: esta es tu interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu cuerpo, tu carne. Y entonces él se enoja, hermano, y después, pasaditos los días, al tercer día lo llaman. Y usted sabe la historia, le quitan la cabeza y se cumplió su sueño y se cumplió la interpretación. Pero haciéndole un zoom a esto, nos damos cuenta de que la palabra es figura del pan. Por eso cuando uno ora le dice: Señor, danos el pan diario. Pero el pan también simboliza la comida, el alimento, pero también es la palabra de Dios. Y podemos ver que este hombre panadero había adulterado el pan. En otras palabras, había adulterado la palabra y también había contaminado el pan. Y ese pan contaminado había hecho mal a muchas multitudes. Y esto significa de que hoy por hoy hay mucha gente, hermano, que ha contaminado la palabra de Dios y la ha vuelto un libertinaje. Y entonces ha leudado la masa y está haciéndole, hermano, pecar a un montón de gente, llevándolos caminando a través de las diferentes apostasías que hay, hermano. Y que en estos tiempos también es una señal para el último tiempo que se tiene que manifestar el hijo de la apostasía. Pero me llama la atención porque cuando se adultera la palabra, cuando no se predica la palabra, hermano, tal y como está en la Biblia, se empieza a predicarle a los sentimientos, a manipular el alma de la gente. Se vuelve un tema psicológico, se vuelve un tema, hermano, analítico, se vuelve un tema manipulador para manipular a la gente. Y usted sabe cómo mueven las masas en este tiempo, hoy en día, dándoles palabras: siembra y cosecha, siembra y cosecha, haz un pacto con Dios. Y Dios, sinceramente, Dios lo que no quiere es su dinero, lo que Dios quiere es su corazón. Pero están adulterando el pan y se lo están dando a la gente. Entonces la gente que viene a Cristo y entra a diferente iglesia, no sabes ahora en esos tiempos, no sabes si está entrando a una iglesia, a una buena panadería, o está entrando a un club social donde también hacen aquellos panotes conforme al gusto de la gente.
Porque déjeme decirle que el Señor dijo, yo soy el pan, yo soy el maná, dijo él. Y cuando cayó aquel maná, al pueblo de Israel le cayó el maná allá en el desierto, acuérdense que mucha gente empezó a renegar y dijo, ya nos hartamos de comer maná, ya no queremos ese maná, estamos aburridos de comer maná. En otras palabras, estaban aborreciendo a Cristo Jesús, y lo mismo pasó cuando llega allá a Galaad, cuando él llega, hermano, y aquel endemoniado gadareno le sale a su encuentro y él lo libera. Y la gente que estaba ahí, hermano, entra en miedo, entra en pánico, y le empiezan a decir a la multitud lo que había pasado, y toda la gente empezó a tener miedo, y le decían a Jesucristo, vete de aquí, porque ellos ya habían probado un pan adulterado. Entonces, las iglesias del fin están metidas en todo. Por ejemplo, hermano, mire, esta iglesia estuviera llena, se lo digo con temor y respeto delante de Dios, si nosotros celebráramos cada cosa, hasta el día del lápiz, el día del pastor, si viviéramos de fiesta en fiesta, le aseguro que tuviéramos gente cada domingo. Pero a mí me lo han dicho, han sido sinceros, pastor, yo me voy de esta iglesia porque usted no celebra nada. Y pues, si lo que hacemos aquí, celebramos la cena del Señor y todo para nosotros son fiestas, hermanos, cada domingo. Al único que merece toda la honra y toda la gloria. Mas sin embargo, hermano, los suspiros, las pasiones, el pan adulterado, suspirando por cosas, hermano, que son vanas y pasajeras, y que de alguna manera adulteraron el pan y se lo están dando a las masas, a las multitudes. Y ese pan, hermano, está adulterando a muchos, y muchos están comiendo de ese pan porque les gusta, pan mohoso, pan contaminado, pan que no es puro. Y que eso los va a hacer a que se queden a la gran tribulación y que sean decapitados. O sea, no estoy hablando precisamente que ellos, ¿verdad? Sino que estoy poniendo figuras. ¿Por qué se quedaron aquellos, hermano, a la gran tribulación y muchos de ellos fueron decapitados? Porque no crea que el orden mundial, hermano, del cual estamos hablando, hemos estado enseñando, no es ciencia ficción. Estamos hablando de que estamos a punto de ver la manifestación del anticristo, pero nosotros tenemos que ver la manifestación del Cristo de la gloria. Nosotros tenemos que anhelar ver al Cristo vivo, resucitado, hermano amado. Mire, porque no pierda su tiempo, hermano. O sea, ¿para qué vamos a perder el tiempo en venir a la iglesia culto tras culto, domingo tras domingo, martes en los discipulados, viernes noche de oración? Y yo entiendo que a la oración no vienen muchos, hermano, porque no les gusta, es un arma que quedó tirada. El enemigo les hizo creer que la oración era aburrida. ¿Por qué? Porque les adulteraron el pan. Entonces, para este último tiempo tenemos que comer el pan que es Cristo. Es un pan de santidad. Es un pan que nos define. Es un pan, hermano, de no llevar el nombre de cristiano solo porque se nos ocurrió, sino porque vamos a preguntar, a pararnos por las sendas antiguas y preguntar cuáles eran los caminos para poder enmendar. Mire, yo entiendo que usted y yo tenemos errores. Yo tengo pies de barro y si quiere se los digo, si no lo sabe, porque muchos tal vez los escondemos. Pero estamos en el proceso de la restauración, y en el proceso de la restauración lo que necesitamos es ese pan puro. Ese pan que transforma, que purifica. Y no quedarnos, hermano, tirados. Entonces este personaje, el panadero, adulteró el pan y por eso fue decapitado. Dagón, dios de los filisteos, otro hermano que dice que se robaron el arca del pacto y la fueron a meter al templo que ellos tienen. A propósito, lo que usted mira ahí es una guillotina. Ahí en ese hoyito le metían la cabeza a la persona y la guillotina la dejaban caer. Era como un chilet pero gigante. Era una navaja y cortaba la cabeza y la cabeza caía. En algún momento estuvieron circulando unos videos terribles, hermanos, donde los de los grupos estos de allá del Oriente Medio les quitaban la cabeza a la gente
y mucha gente lo hizo viral y se los mandaba unos a otros. Hermano, eso era terrible ver una cosa de esas. ¿Sabe por qué? Porque la maldad del ser humano ha llegado a sus límites. Y este Dagón, dios de los filisteos, hermano, era un muñeco que tenían ahí, que adoraban, y que pusieron el arca del pacto, y Dios no comparte su gloria con nadie. Y dice la Biblia ahí en 1 Samuel 5:4, pero al levantarse temprano al día siguiente, aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Mire, delante del arca del Señor se hizo que un muñeco hubiese caído delante del Señor postrándose. Y dice, había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Hermano, pero era un muñeco, me podrá decir usted, sí, pero fue decapitado por ser motivo de idolatría. La gente que es idólatra, hermano, va a perder el viaje en estos últimos tiempos. Y no le estoy hablando de la idolatría únicamente de adorar imágenes. Estoy hablando de la idolatría que hay ahora en estos tiempos, donde el ser humano se ha vuelto ególatra, se ha vuelto idólatra, hermano, y que ha levantado sus propios dioses. Por ejemplo, a Abraham le dijeron, hey, tráeme a lo que estás idolatrando. ¿A quién estoy idolatrando, Señor? Me estás idolatrando a tu hijo, tráemelo, sacrifícamelo. Y Abraham subió camino de 3 días, dice la Biblia, y llevó a su hijo Isaac, porque ya se le había vuelto un ídolo, porque era el hijo de su vejez. Entonces la idolatría es cosa seria. A veces, hermano, mire, sinceramente, a veces no nos damos cuenta en qué momento nosotros podemos levantar ídolos en nuestra casa. No sabemos en qué momento podemos levantar ídolos en la iglesia. No sabemos en qué momento podemos ir nosotros, ser partícipes de una idolatría terrible. Y Dios lo que quiere es que nosotros no tengamos ídolos. Por eso ese canto que cantamos ahorita, hermano, de último, y no volver atrás, ¿cómo dice? Amarte solo a ti, Señor. Hermano, qué coro más precioso el que se lo inspiró, hermano. Porque sinceramente, hermano, cuando uno tiene un ídolo, ya no tiene, hermano, totalmente libertad para venir a alabar y glorificar el nombre de Dios. A veces tu cónyuge puede ser un ídolo, a veces tu novio, no sé qué puede ser tu ídolo, hermano amado. Pueden ser tus bienes materiales, tu trabajo. Pero cuando nosotros, hermano amado, dejamos la idolatría a un lado y buscamos el reino de los cielos primeramente y su justicia, lo demás va a ser añadido, dice la Biblia. Pero la idolatría entra con mucha precaución a muchos lugares. Hermano, ¿la sensualidad es idolatría, sí o no? ¿Qué dice usted? Es idolatría. La vanidad es idolatría. Y yo no le estoy diciendo a los hermanos y a las hermanas no se arreglen. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que se desvive en estos tiempos por ser sensuales, por ser vanidosos, por ser presumidos. Y eso es lo que detesta Dios. Cuando nosotros somos, hermano, de alguna manera ególatras, cuando somos nosotros de alguna manera creídos, engreídos, arrogantes, hermano, Dios lo detesta. Nos volvemos ególatras, nos volvemos idólatras, hermano. Y entonces es cuando el Señor, aunque seas hijo, si no te arreglas, te vas a quedar a la gran tribulación. Porque Dios, hermano, una de las cosas que se miran en el arrebatamiento, una de las figuras más claras que se miran en el arrebatamiento, es cuando el Señor se lleva a Elías.
Él estaba en las partes más bajas del Jordán. Él se humilló, en otras palabras, se humilló. Y ahí vino el arrebatamiento. Por eso dice la Biblia, el que se humilla será exaltado. Entonces la iglesia nos lleva, hermano, de alguna manera, no a ser presumidos, sino a disfrutar de las riquezas en gloria que el Señor nos da para disfrutar. Mire, yo le voy a dar un consejo, hermano. Mire, yo no sé cuántos días le quedan a usted de vida y a mí. Vívalos en paz. Si tiene su carro, hermano, disfrute su carro. Si tiene su casa, disfrute su casa. Si tiene a su familia, disfrutemos a nuestra familia. Pero no hagamos una idolatría de lo que tenemos y que presumamos de los bienes o de las cosas que tenemos. Ah, ¿cuánto he acumulado? Ah, necio, esta noche vienen por tu alma. Se volvió ególatra. Ah, ¿acaso esa no fue la Babilonia que yo construí? Ay, Nabucodonosor, te vas a ir a comer con las bestias. Y pasó 7 tiempos que le cayera rocío para su restauración. Pero lo que yo te quiero decir en esta tarde, hermano, que tenemos que huir de la idolatría. Ahora está en las iglesias la idolatría. Y con ustedes, el cantante fulano de tal, y la gente grita. ¡Ah! Yo estoy anunciando a un salmista. Y esos puntos son los que queremos tocar. Que los salmistas no son para idolatrar, sino para enseñarle al pueblo cómo adorar. Entonces, tengamos cuidado con ser motivo de idolatría. Goliat, hermano, este Goliat se atrevió a desafiar a las filas del ejército de Dios. Dice la Biblia que por 40 días salía. Mándenme a uno de ustedes. Y lo salía a atormentar, lo salía a angustiar. Hermano, este Goliat es aquel, pero su nombre significa brillante, esplendor. Hermano, fíjese que aquí sucedió algo. Aquí usted sabe la historia de David y Goliat. Y yo creo que en las escuelitas bíblicas a los niños se la han dado, ¿verdad? Pero fíjese que me llama la atención aquí en 1 Samuel 17:51 dice: entonces David corrió y se puso sobre el filisteo. Dice, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vinieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Entonces aquí hay una figura impresionante, porque, hermano, cuando nosotros desafiamos a Dios, corremos el riesgo de quedarnos a la gran tribulación. A veces desafiar a Dios no solamente, hermano, es ofenderlo directamente a Él, porque Goliat estaba ofendiendo, amedrentando a quienes. Al ejército de Dios. Y la Biblia, cuando habla de nosotros que somos el cuerpo místico, de quién quién es la iglesia. Nosotros. Ustedes, los que estamos aquí, somos el cuerpo de Cristo. Y a veces, hermano, yo me quedo admirado cuando leí esto. Hay gente que se levanta, hermano, hermano, se levanta tipo Goliat para emitir juicio en contra de una congregación, en contra de un grupo de gente. Y yo me quedo, digo, Dios mío, no saben lo que están haciendo. Fíjense que esto tal vez no se lo haya contado a nadie, porque a veces uno guarda las cosas y como a veces como escribas, ¿verdad?, sacamos del tesoro cosas buenas y cosas viejas, nuevas y viejas. Pero yo recuerdo un día que vine a la iglesia, había un papel que decía para el pastor Marlon, y estaba escrito, hermano, un papel ahí, y que decía que a esta iglesia le daban cierta cantidad de meses. Y decía, 3 meses le damos a esta iglesia y esta iglesia cierra porque el Señor me lo reveló. Pero decía yo, ¿qué Señor te lo reveló? Ya llevamos más de un año después de eso. Entonces yo lo rompí. Señor, yo no sé quién fue, le dije, pero
quien sea que haya sido, yo lo perdono y perdónalos tú también, porque no sabemos cuáles son sus intenciones. Porque a veces, hermano, solo porque nos cae mal fulano, queremos emitir un juicio en contra de él y no nos estamos dando cuenta que nosotros levantamos una mano en contra, no de la iglesia, no en contra del siervo, sino la estamos levantando en contra de Dios. Somos el cuerpo místico. El caminar por esta tierra, hermano, tenemos, por eso dice la Biblia, el que le falte sabiduría, que la pida Jehová. Tenemos que ser sabios, hermano, para caminar, para emitir juicios, para saber cómo está nuestro hermano. El buen juez por su casa empieza, no empieza viendo los desastres del otro. Mire, si usted viene a perder su tiempo a ver qué le hace falta al otro, hermano, va a encontrar a muchos hermanos destartalados igual que yo. Pero no importa, aquí venimos a buscar a aquel que nos puede quitar aquello destartalado y nos puede arreglar. Ese es el misterio del evangelio. Pero no podemos venir a juzgar, no podemos venir a apedrear, pero sí podemos venir a humillarnos, a decirle al Señor: restáurame y restaura a mi hermano. Yo me quedo asombrado del poco tiempo que soy cristiano y me he dado cuenta de todo eso. Entonces, hermano, a veces, hermano, desafiamos a Dios de esa manera, al estilo Goliat. Las envidias adentro de la iglesia. Ay, no, hermano, es que ese no puede tocar, esa no puede danzar, esa no puede cantar, esos hermanos no sirven bien, hermano. Y podemos encontrar un sinfín de cosas, errores. Acuérdense, somos humanos. Pero el humillarnos delante de Dios nos hace diferentes. Por eso el Señor le dijo, si el justo cae 7 veces lo levantará. Pero ¿sabe una cosa? Por eso es que hay mucha gente desanimada, porque ha puesto sus ojos donde no los tiene que poner. Saqueo, hermano, no podía ver a Jesucristo. La multitud lo rodeaba. Le tocó que subirse a un sicomoro, a un árbol, para poder ver al Señor, hermano. Y ese esfuerzo, de esforzarse de ver a Jesús, lo hizo que Jesús llegara a su casa a compartir el pan. Entonces, cuando uno va a la Biblia, dice: yo toco al corazón, el que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Pero ¿de qué manera? De una manera humilde. Entonces miremos otro rapidito. Isboset, 2 de Samuel 4:7, dice la Biblia en 2 de Samuel 4:7: habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostado en su lecho, en su alcoba, lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y tomaron la cabeza, anduvieron toda la noche camino a Araba. Este es un hombre que contrató guardaespaldas y que no le importó, y puso su confianza en esos ladrones. Él sabía que eran malos, no era gente de fiar. Mas sin embargo, Isboset puso su confianza en ellos y terminó decapitado. Y esto representa a la iglesia, que sabe que hay gente, hermano, parada en los púlpitos, parada en las iglesias, que son ladrones, que no les predican más que del Dios Mamón, Dios del dinero, y que le están robando descaradamente a la iglesia, y que no les predicaron una palabra que los santifique y que los lleve a un metanoia, a un arrepentimiento genuino. Porque el evangelio, mi amado hermano, el Señor no dijo vayan y vayan y predíquenles de dinero. No dijo eso.
Vayan, hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también les dijo, vayan en mi nombre, echen fuera demonios, sanen enfermos, sanen a los leprosos, levanten a los muertos. Un evangelio de poder. Pero les dijo, y no cobren nada. Den de gracia lo que de gracia les he dado, una autoridad espiritual. Pero la gente que está confiando en los ladrones, primeramente tiene que ir el cheque por delante. Mire, hermano, como pastor, yo sé que a muchos tal vez les voy a caer mal con este mensaje, otros ministros. La iglesia no se fundó para sacarle el dinero a la gente. La iglesia, el único fin es que usted sea restaurado, que usted se arrepienta, que usted deje sus mañas, pues. Que usted deje sus mañas, que deje sus cosas, que usted encuentre una libertad plena en Cristo Jesús. Y claro, y por obediencia, usted en agradecimiento va a cumplir los mandatos que el Señor dejó ahí establecidos. Porque después les dijo, y cuando vayan a una casa, no se anden moviendo de una para otra, quédense en un lugar, no lleven doble mudada, no lleven dinero, porque el obrero es digno de un salario. Pero eso lo dijo el Señor como agradecimiento, hermano, después de una obra de faena. Pero primero, hermano, pero los ladrones de este tiempo engañan a la gente. Y lo peor que tienen los medios de comunicación. Son dueños de radio, son dueños de televisiones, hermano, de canales televisivos, y entran en campaña, hermano, y todo el tiempo están pidiendo plata. Y por eso es que mucha gente que es hija de Dios no quiere saber nada del evangelio, porque por uno piensa que todos somos iguales. Pero ahí está la gente, les gusta. Entonces, como no lo están arreglando para el día final, ahí quieren estar. Entre más plata, más cerca del pastor vas a estar. Amén. Y ahí el cheque. Entonces yo le digo, hermano, porque tuve la experiencia de hablar con una persona, de una pareja. Se fueron a un seminario quíntuple por Miami, hermano. Cuando ya regresaron de ese seminario que dieron por allá, el esposo y la esposa tenían serios problemas. Entonces, el problema fue de que el hermano, metido en esa atmósfera espiritual, giró un cheque de $40,000 y lo dio como ofrenda en una pedidera que tenía en uno de esos congresos. Entonces, cuando él vino aquí y fueron a ver sus cuentas, no tenían nada, hermano. Entonces, hermano, empezaron los problemas y que tú diste. Pero lo que más me impactó y me dejó un poco pensando fue que este hombre dijo esto: pastor, es que yo no sé en qué momento firmé ese cheque. Cayó bajo tal vez una hipnosis, hermano, metafísica. Hermano, cayó sobre una nube que no era la nube de Dios. Pero la gente quiere ver milagros, quiere ver señales, quiere ver prodigios. Pero la Biblia a nosotros nos enseña que primero tenemos que amar la palabra y las señales van a seguir a la palabra. Y la gente va detrás de los ladrones, hermano, buscando las señales, buscando los prodigios, hermano, buscando todo. Viene el profeta tal. Sí, y la gente corre porque quiere que les profetice, y que les profetice cositas buenas. Ve un carro, ve una casa, recibo. Veo que te tenés que santificar. Señor, reprende. ¿Y por qué eso no? Llegó un ministro, llegó a predicar a una iglesia, el Señor lo usó. Estaba en la oficina con el pastor y le dijo: pastor, ¿será que me deja hablar con el ministro? Y entró, dice que yo siento que usted tiene una palabra para mí, porque bendijo a todos, pero bendígame a mí. Y el ministro se le queda viendo y le dice: deja el adulterio. Se quedó frío, hermano. Él no quería escuchar eso. Pero la gente le gusta que le mientan. Entonces yo te digo: mira, hermano, vamos a celebrar una fiesta pagana.
Aleluya. Traiga su máscara y vamos a tener una noche de mello como Chiqui Drácula. Señor reprende, hermano, y la gente feliz. Noche de disfraces en la iglesia y la entrada $25. Y viene la gente. No le estamos pidiendo dinero, le estamos pidiendo que por favorcito ame a Dios, arregle su vida. Y cuesta más eso, hermano. Entonces, los que se quedan a la gran tribulación es porque confían en gente ladrona. Esta gente decapitada en Apocalipsis que leímos, hermano, fue gente que confió, puso su vida con gente ladrona. Se va, o se va, o como usted quiera llamarle. La cosa que se va con Pancho también. Según de Samuel 21 dice: entonces la mujer con su sabiduría fue a hablar a todo el pueblo, y ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Él pues tomó la trompeta, él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Joab también regresó al rey en Jerusalén. Pero aquí este hombre se va. Este hombre se había rebelado contra un edicto que había dado el rey David y había alborotado al pueblo. Se rebeló, hermano, y dijo cosas que no tenía que decir. Y entonces, cuando ya vio las cosas serias, salió huyendo y se fue a meter a una ciudad de refugio. Entonces, cuando vieron aquella ciudad de refugio, dijo Joab, uno de los soldados del rey David, acamparon en la ciudad. Y entonces, hermano, aquella ciudad entró en pánico. Y esta mujer sabia dijo: mira, perdona, pero ¿qué está pasando? Nosotros, vas a matar injustos vas a matar gente justa por injustos. Y entonces Joab le dijo: no, lo que pasa es que andamos buscando a Seba porque este tipo se rebeló, hizo una división. Dicho sea de paso, hermano, los que hacen divisiones en las iglesias, hermano, optan por esto. Son Seba. Por eso muchos ministerios que dividen nunca prosperan. Pero el punto es que este hombre se rebela, y esta mujer sabia le dijo, habló con todo el pueblo: vengan, mire, andan buscando a este inmigrante, a este forastero. Hay que dárselo a Joab, porque si no, a todos nos matan. Y no es bueno que nos maten a todos. Según eso es lo que dice la Biblia. Entonces lo agarraron entre la multitud y le cortaron la cabeza. Joab, ahí te va la cabeza. Y ahí cesó la contienda. Entonces, hermano, esto representa a los que son rebeldes, a los que se rebelaron a la autoridad del rey, aquellos que se rebelan, hermano, en contra de las autoridades puestas por Dios. Aquellos que levantan, hermano. Por eso David sabía este principio. Y David sabía que porque la Biblia es clara, dice: agarren al rey Saúl y úngalo para mi príncipe. Pero cuando dicen: ve a ungir a David y úngelo para mi rey. Y este era príncipe, se hizo rey, hermano. Y usted sabe la historia. Entonces, pero David, cuando a él lo ungieron, él en ningún momento levantó su espada para matar al rey Saúl, sino esperó que Dios se lo llevara. ¿Cómo he de matar a un ungido? Si el Señor lo ungió, yo voy a esperar mi turno. Y ese es el principio de que muchos no entienden. Y por eso esa masacradera que hay adentro, usted no se imagina cómo está la iglesia de mutilada a causa de esta gente, hermano. Esta gente se va metiendo ideas tontas, ideas torpes. No, hermano, es que eso no es así. Pero cuando están delante del rey no dicen nada. Tipos salones. Y agarran a las masas, hermano, para un lado, para otro,
para un lado, para otro. Estaba hablando con un joven yo. Me decía él que él se congregaba en una iglesia de aquí con Marcos Barrientos, pero que ya no se congregaba con él, sino que ahora se congregaba con el que era el copastor, ¿verdad? Entonces me impresionó lo que me estaba contando y le dije, ¿y qué pasó? Contame, ¿cómo lo tomó Marcos Barrientos? A él lloró, él decía ahí desde el púlpito, hermanos, no se vayan. Y dice que pasó por 4 horas llorando y la gente llorando, pero el tamal ya lo tenían hecho. Y vos te quedaste. No, yo me fui con el otro. ¿Y como cuántos se fueron? Poquitos, hermano, como unos 300. Entonces digo yo, hermano, si nosotros no somos capaces, porque una de las cosas de la santa unción que tenía era el cálamo, y el cálamo lo usaban en los perfumes para que la loción se quedara pegada. Entonces nosotros tenemos que tener cálamo, tenemos que practicar la unidad. El vínculo del amor, Cristo, el cálamo. Pero este hombre no, este se rebeló en contra del rey David. Y a veces nos rebelamos en contra de las cosas. Ah, no, es que a mí no me gusta. Es que, hermano, mire, discúlpeme. La gente es más mañosa dentro de las iglesias que en su trabajo. En su trabajo le dice, mire, póngase esa camisa, esa gorra, esos tenis y ese pantalón. Ah, no, pero es que a mí no me gusta. Es que ahí usted no se anda poniendo los moños. Usted se pone feliz, se pone los zapatos, se pone el pantalón, se pone la camisa y su gorra, hermano. Y usted anda feliz ahí trabajando. Y aquí en la iglesia uno le dice, hermanos, vamos a ponernos un uniforme. Ay, no, pastor, qué feo eso. A mí no me gusta. No, hombre, ¿por qué? Y eso estoy hablando de cosas pequeñas. Y ahora imagínense de cosas más grandes. La iglesia, hermano, mire, tenemos que entender que si nosotros tenemos que entender, no estoy hablando que tenemos que entender de que nos tenemos que aprender a soportar los unos a otros. Claro, si lógicamente el que está delante, los líderes están chanfleados como en aquel tiempo allá en California, me contaban unos pastores allá por los años 80, 90, dice que después de salir del grupo de alabanza, les decía el líder, hey, vámonos a evangelizar, y se iban, y que si se iban a meter a cantinas a tomar cerveza, estaban peor todavía. Entonces la gente, como su líder lo hacía, ellos también, porque ahí no se rebelaban. ¿Por qué a las cosas malas si no, la gente no se revela? Y nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y decirle al pan, pan, vino, vino, dice el hermano, ¿verdad? Porque son los últimos tiempos, amada iglesia, hijito amado, son los últimos tiempos. Lo único que te va a hacer permanecer de pie en este último tiempo es que atesoremos la palabra de Dios. Voy rapidito porque ya se me fue el tiempo. El rey Saúl, dice la Biblia en Primera de Crónicas 18 al 10, y sucedió que el día siguiente, cuando vinieron los filisteos para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte Gilboá. Lo despojaron, tomaron su cabeza. Ahí, hermano, ya estaba muerto porque él solo se mató. No quiso que los otros lo mataran. Y entonces ellos, los filisteos, le cortan la cabeza. Ya muerto, lo decapitaron. Y dice, lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a sus ídolos y al pueblo. Verso 10. Pusieron su armadura en la casa de sus dioses y clavaron su cabeza en la casa de Dagón. ¿Pero por qué fue decapitado? Por rebelde. Se rebeló a una orden que Dios le dio. Le dijo, me vas a matar a esos reyes, y él los perdonó. No cumplió la orden, se rebeló en contra de la orden de Dios, y también fue decapitado porque empezó a consultar muertos, adivinos. Por eso dice la Biblia que pecado la rebelión es como el pecado de adivinación, dice. Ya la rebeldía va ligada.
Y este hombre consultó a una bruja para ir a consultar a un muerto. Entonces, ahora, hermano, la gente, pero aquí tiene una figura impresionante. Porque ahora la gente consulta profetas de Dios como ir a consultar a un brujo. El hermano profetiza. Le vamos a llamar, hay que consultar. Ahora ya no funciona así la cosa, hermano. ¿Usted quiere que Dios le hable? Ore y lea la Biblia. A mí el Señor me ha hablado así, hermano, y a veces donde más me habla es en salmos, pero así salmos proféticos bien tremendos. Un día no sé qué lucha estábamos pasando, al hermano le dio un salmo y a mí me dio el mismo y me dio el otro. Y nosotros nos quedamos así. ¿Por qué? Porque el Señor habla. Entonces nosotros, pero la gente que se revela, mire hermano, el problema es que la humanidad en este tiempo anda buscando la cosa sencilla y fácil, que les resuelvan las cosas de una manera sencilla. Quiero decirte, iglesia amada, que tú no tienes por qué andar consultando, hermano, profetas, brujos. O sea, es la otra vez, hermano, yo estaba escuchando una radio, a veces uno para pecar, hermano, pero quiero ponerle este ejemplo que escuché. Había una señora, estaba hablando por teléfono y cualquiera que le llamaba, tú estás vestida de tal cosa, le decía. Y puchis, dije yo. Puchis es una palabra hebrea que significa caramba, búsquelo si quiere. Caramba, chico. Y dije yo, no hombre, y entonces le decía, tú estás vestida de vestido rojo. Y tu problema es este y empezaba a llorar y colgaba y hermano se congestionó la llamada y llamen al teléfono tal y empezó aquella llamadera y llore por mí y mira y yo te puedo ver y tu problema es una hermana en Cristo. Y entonces el Espíritu Santo me habló cuando Pedro y Silas andaban evangelizando. Escúchenlos a ellos. Son hijos del Dios Altísimo, háganles caso. Estaba diciendo una verdad. Y Pedro no soportó y dijo, queda libre en el nombre de Jesús. Y en aquel momento, aquel espíritu inmundo, aquel demonio que tenía aquella mujer pitonisa, de la cual los que estaban a cargo de esa mujer hacían dinero porque les adivinaba a la gente, fue libre por el poder de la palabra. Pero hoy la gente anda buscando ese tipo de pitonizos adentro, pitonizas adentro de la iglesia. La iglesia no es para que andes buscando adivinos, hermano. Cuando Dios te va a hablar sin tanto cuento. Por eso es que la gente, hermano, por eso Pablo, ¿quién los fascinó? Y cuando uno dice, ¿quién les habló mal? ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay gente que termina mal y que eso te va a hacer, si tú no te apartas, vas a terminar pasando en la gran tribulación, hermano. Y espero que no seas uno de esos decapitados que habla la Biblia. ¿Por qué despertar a la gran tribulación? ¿Por qué no despertar hoy, hermano, a buscar de Dios, a tratar de cambiar, a pedir auxilio? Señor, ayúdame, mira, este es mi problema, si usted sabe de qué pata cojea, y yo también. Entonces, perdón hermano si el mensaje está fuerte, ¿verdad? Pero estos mensajes ya no se dan en las iglesias y yo tengo que tocar trompeta porque son los últimos tiempos. Yo no puedo dar otro mensaje, decirle a usted, hermano, que se prepare. Yo no le puedo decir a usted, hermano, compre una su casa, váyase de vacaciones, gaste, haga dinero. Yo no puedo hacer eso. Yo lo que le tengo que decir a usted es que se arregle en el nombre de Jesús. Viva sus últimos días en paz. Sea de bendición para su esposo, sea de bendición para su esposa, seamos bendición para nuestros hijos. Vivamos en paz, que lo que se va a comer, hermano, una casa donde usted se pueda sentar todavía con su familia y disfrutar del pan con la paz de Dios. Porque cada día trae su propio afán. Pero la gente anda buscando esto. Quiero ir terminando. Juan el Bautista, Mateo 14, 9 al 11. Y aquí hay una figura impresionante, hermano. Con esta voy terminando. Y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha.
y ella se llevó a su madre, y ella se la llevó a su madre. Y esto me llama la atención porque Juan el Bautista, hermano, profeta de Dios, un hombre de Dios, no había otro como él, era luz, dice que era lámpara para Jerusalén, para Israel. Mas sin embargo, nos deja una gran enseñanza, hermano, porque cuando él estaba bautizando, se le quedó viendo a Jesucristo y dijo: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Discúlpame, Jesús, que sos mi primo, pero yo no soy digno ni de desatarte la correa, ¿no? Pero me tenés que bautizar, Juan. Va. Y lo bautiza. Y cuando lo bautiza, escucha aquella voz, hermano. Juan también la escucha. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. La Trinidad ahí reflejada, el Padre hablando, la paloma, el Espíritu Santo y Jesús. Y hermano, una gran bendición. Pero ¿sabe qué pasó con Juan el Bautista? Que él dejó que Jesús siguiera. Y él tenía que haber seguido a Jesús. No que él siguió con su discipulado de la ley. Y no quiso entrar en la gracia. Y terminó encarcelado por meterse en temas políticos, problemas que no le correspondían. Terminó encarcelado y terminó perdiendo la visión. Mandó a agarrar uno de sus discípulos y les dijo: háganme favor, jóvenes, vayan y pregúntenle a Jesús si es él o hay que esperar a otro. Ya había perdido la visión. Y el Señor le dice a los discípulos: díganle que los cojos saltan, que los ciegos ven, que los sordos escuchan. Y aquellos se regresaron a decirle: pero él ya había perdido la visión. No hay peor cosa, hermano, que perdamos la visión adentro de la iglesia y que no sigamos a Jesús. Él desistió del discipulado de Jesús. Si me acompañas, Kenny. Él desistió del discipulado de Jesús. Para Juan el Bautista le fue difícil cambiar su estructura, lo que él pensaba, del legalismo a la gracia. Nos despedimos de los hermanos de televisión, de radio, que el Señor los bendiga. Y nosotros los que estamos aquí, hermano, vamos a